Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el siempre volátil universo de las estrellas turcas, donde la ficción y la realidad suelen entrelazarse con la precisión de un guión, una historia ha vuelto a sacudir los cimientos de la prensa rosa, la nueva y tormentosa crisis entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que durante años encarnó el ideal romántico de toda una generación. Lo que parecía una relación consolidada y madura se ha visto nuevamente arrastrada por los vientos del escándalo, esta vez a causa de un episodio que ha hecho temblar incluso a los seguidores más leales. Todo comenzó en los pasillos del set de Arpent, la nueva producción de Kerem Bürsin. En aquel ambiente lleno de luces, cámaras y largas jornadas de rodaje, una chispa encendió la mecha. Los rumores estallaron cuando varios testigos aseguraron haber visto al actor marcharse del estudio en compañía de su compañera de reparto, Liz Hecomert, rumbo a la casa de esta última. Aquella escena, aparentemente inocente, se convirtió en el detonante de una tormenta emocional que nadie logró contener. Según fuentes cercanas, Hande Erçel descubrió el encuentro de manera inesperada. Y su reacción, dicen, fue tan inmediata como devastadora. La actriz, visiblemente afectada, habría recogido algunas pertenencias de Kerem, dejándolas frente a su puerta. Otras, en un gesto simbólico de ruptura, terminaron en el cubo de la basura. No fue rabia, fue decepción, confesó una amiga cercana. Llevaba tiempo sintiendo que algo no estaba bien. Quienes los rodean cuentan que la tensión venía gestándose desde hacía semanas. Hande, siempre atenta a los movimientos de su pareja, habría mostrado incomodidad por la cercanía entre Kerem y su nueva compañera de rodaje. En más de una ocasión, aseguran, revisó los guiones, las escenas, e incluso algunas grabaciones del set. Lo que al principio fue curiosidad profesional se transformó en sospecha, y de ahí al colapso. Kerem Bürsin, por su parte, ha optado por el silencio público. Entre sus amigos íntimos repite que todo se trata de un malentendido profesional, y que aquella visita nocturna tuvo un único objetivo: repasar el guión y afinar detalles antes del siguiente rodaje. Pero Hande, dolida, no pareció convencida. Una relación no sobrevive sin confianza, le habría dicho, y tú la perdiste. Los gestos digitales de la actriz confirmaron lo que muchos temían. En cuestión de horas borró gran parte de las fotografías que compartía con Kerem, lo dejó de seguir en redes y cambió sus publicaciones a un tono más introspectivo. Para los fans, fue la señal inequívoca del final. Las redes ardieron, almohadilla Hande y almohadilla Kerem se convirtieron en tendencia global. Algunos la defendían con pasión: una mujer no tiene por qué soportar las dudas. Otros pedían cautela, quizás fue solo trabajo. Pero lo cierto es que la historia de amor que tantas veces había resurgido de sus propias cenizas parecía ahora, más que nunca, reducida a cenizas de verdad. Mientras tanto, Liz Hecomert, sin desmentir ni confirmar nada, eligió refugiarse en el silencio. A sus allegados les habría confesado sentirse sobrepasada por la ola mediática: no hice nada malo. Solo hablamos del guión. Sin embargo, varios miembros del equipo de rodaje afirman que la complicidad entre ambos actores era evidente. Se entendían con solo mirarse. Se reían mucho entre tomas. Había química, eso no se puede negar, contó uno de ellos. Y en un medio donde los rumores se propagan con la velocidad de la luz, esa química bastó para que el fuego se extendiera. Los días posteriores fueron un calvario emocional para ambos. Hande, según sus amigos, decidió alejarse de todo. Apagó el teléfono, viajó a Bodrum, y pasó unos días en casa de una amiga, sin atender llamadas ni conceder declaraciones. Solo quiero paz, habría dicho antes de desaparecer del radar.
Incluso pidió a su representante que no emitiera comunicados. Su silencio fue más elocuente que cualquier frase. Kerem, por otro lado, se sumergió en el trabajo como quien busca refugio en el único lugar donde el corazón no estorba. En el set, sus compañeros lo describen más callado, distante, ensimismado. Terminaba sus escenas y se encerraba solo en su camerino, relatan. Algunos aseguran haberlo visto con los ojos enrojecidos, otros simplemente lo notaron ausente como si su mente estuviera en otro lugar, o con otra persona. Y mientras todo esto ocurría, Lizge enfrentaba la peor parte del escrutinio público. Las redes se convirtieron en un campo de batalla. Algunos la acusaron de rompehogares, otros la defendieron, recordando que las especulaciones carecen de pruebas. Cansada de los insultos, la actriz limitó sus comentarios y pidió respeto: no interrumpí ninguna historia, no tengo nada que esconder. Lo cierto es que este triángulo inesperado ha puesto a prueba los límites de la confianza y la intimidad en tiempos de hiperexposición digital. ¿Hasta qué punto se puede mantener un amor bajo los reflectores, cuando cada mirada se interpreta, cada gesto se analiza y cada silencio se convierte en titular? Desde Keep nos preguntamos: ¿creen que Andercel debería perdonar a Kerem Bürsin una vez más? ¿O piensan que hay heridas que ya no se curan ni con el paso del tiempo? Deja tu comentario aquí abajo y dinos qué opinas, nos encanta leerte. Por ahora, el silencio sigue reinando. Kerem, dicen sus amigos, intentó una última carta, escribió una larga misiva para aclarar los malentendidos, pero Ande, firme en su decisión, la devolvió sin abrir. Esta vez no, habría susurrado. Ya no más segundas oportunidades. Esas palabras, que se filtraron a través de su círculo más cercano, parecen marcar el punto final de una relación que vivió tantas idas y vueltas como una telenovela. El público, sin embargo, no renuncia a la esperanza. Las redes se llenaron de mensajes nostálgicos, vídeos con recopilaciones de sus momentos más tiernos, y teorías de reconciliación. En foros y canales de fans, muchos se preguntan si el destino volverá a cruzarlos en algún evento, gala o rodaje. Y es que a pesar de los desencuentros, algo en la mirada de ambos, dicen los que los han visto juntos, aún parece hablar un idioma que solo ellos comprenden. Por ahora, ella busca serenidad y él intenta reconstruirse. La historia de Hande y Kerem, la pareja dorada del entretenimiento turco, parece haber cerrado otro capítulo, aunque nadie se atreve a decir que sea el último. Quizás el amor, cuando es verdadero, no desaparece, simplemente se transforma en algo distinto, más silencioso, más humano. ¿Y tú, espectador de Keep, crees que el amor entre ellos aún late en secreto? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y unirte con el botón unirse para apoyarnos en seguir trayéndote las historias más emocionantes de tus estrellas favoritas. Porque en el universo del espectáculo, nada está realmente terminado. Solo en pausa, esperando el próximo capítulo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.